Estimados amigos, en el día de hoy tengo el honor de invitar a un gran escritor cubano de la región oriental que nos visita en este su primer programa, ECA Literaria en Vino. Julio Benítez. ¿Cómo ¿Qué estás, tal, Julio? Ángel? ¿Qué tal? Oye, muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Hace rato no te veo por los movimientos literarios aquí en Miami. ¿Qué ha pasado? Quizás me estoy poniendo viejo, ¿no? Y entonces, pues me resulta un poco lejos el lugar donde vivo con respecto al centro de la ciudad, que es donde se realizan la mayoría de las actividades importantes. El principio cuando vine sí lo hice, pero luego me canso mucho manejando. No es tan lejos, pero como no lo hago por los expressways, pues eso se hace más largo, más difícil. ¿Qué te parece este primer programa que te vamos a dedicar sobre tu obra en base a una ECA literaria en vino? Bueno, la idea me parece maravillosa. A todo el mundo le gusta que lo entrevisten, creo yo. Hay gente que son tímidas y no lo logran. A mí me han hecho entrevistas en el pasado, en la ciudad de Los Ángeles y en Cuba. Pero depende a veces de las relaciones, las amistades, creo yo, no sé, para que tú puedas asistir a ese tipo de programación. Tengo entendido que muy pronto vas a presentar tu último recién obra literaria, que es una novela compleja, interesante. Hay algunos comentarios de los colegas y amigos imbuidos como personaje en ese gran texto que acaba de concluir y ya está vendiéndose en Amazon, ¿cierto? Sí, eso mismo es El Archivero. El Archivero. Aquí tengo una copia que me has traído, tremendo, un libro de más de 300 páginas. Cuéntame, ¿qué trata esta novela? Mira, hay algo que yo te podría decir resumiendo, que puedo tomar de lo que está en la contraportada, que dice que esta obra me tomó varios años y a la vez creció mi sorpresa cuando fui conociendo al personaje principal con sus obsesiones y sentimientos. El personaje principal es Manuel Augusto Lemos Martínez, un amigo entrañable que conocí mejor luego de irme de mi país, no tanto cuando era joven, donde ya él, desde muy jovencito, se destacó por la labor de desarrollo de la cultura guantanamera. Y podemos encontrar en la novela varias escenas que se van a superponer como piezas de un rompecabezas. No es una biografía, sino una recreación literaria de personajes y situaciones que abarcan ciudades como Guantánamo, Los Ángeles, Las Vegas y Miami. Y reaparecen personajes que estaban en mi primera novela, que se llama La Reunión de los Dioses, que yo creo que es la mejor novela mía. Y ahí está, por ejemplo, Amael Solano, que es un extraterrestre que está en la Tierra y sirve como musa inspiradora, pero recibe un castigo por contagiarse con algo que es la enfermedad de la imaginación. Eres narrador, poeta, crítico y ensayista. Sí. Has cultivado todos esos géneros. ¿En cuál de ellos te sientes mejor? Para ser sincero, en el que me siento mejor es en la narrativa. Es más fácil para mí contar historia, aunque hay que trabajar. A veces yo trabajo una página 30 veces, no sé cuántas veces, pero es algo que yo me siento más cómodo. Aunque hubiera querido ser un buen poeta. Tengo 3 libros de poesía en Los Ángeles, en la comunidad de escritores, artistas de Los Ángeles. Me consideran más poeta que narrador. Interesante. Me has traído casi completa tu obra. Escribe desde muy joven. Desde muy joven escribe. Sí. Me parece que es muy prolífero, ¿no? Sí. Tiene varios libros, cerca de casi de 14, 16 libros que está... has publicado, pero me gustaría que me hablara de esta novela que yo leí, La Reunión de los Dioses, porque me parece que es un punto de partida en tu obra narrativa. Creo que tengo una novela de más de 400 páginas. Sí. Háblame de esta novela, ¿cuándo fue que la escribiste? ¿Cuáles fueron sus circunstancias que te llevaron a narrar esta obra? El primer libro que yo publiqué fue en Cuba, fue una colección de cuentos que llamaba La Reunión de los Dioses, igual que eso. Pero era una colección de cuentos que no llegaba a 100 páginas. Y estaba estructurado en 3 secciones, que son las mismas secciones en que yo estructuro esa novela.
Entonces a mí se me ocurre una conversación con mi hermano Ibrahim, arquitecto notorio de mi ciudad natal. Él me habló, ¿por qué tú no escribes una novela más que reeditar cuentos? Y entonces yo decidí escribir una novela a partir de esas experiencias y fue enriqueciendo todo lo que yo veía, y es como si fuera un retrato de la Cuba que yo conocí como parte de una generación comprimida, una generación a la que se le prometió el paraíso y terminamos viviendo en un infierno. Es multitemático y además es un libro que se puede leer prácticamente por cualquier lado. Es decir, hay una repetición de temas en diferentes tiempos. A veces, porque tú lo puedes ver cuando vas a los capítulos iniciales, y yo cambio el orden para no ser muy aburrido, pero va a desarrollar todo lo que es el periodo especial, más que nada, el preludio del periodo especial y el preludio especial cubano, y luego la emigración de muchas de esas personas que son los llamados dioses, que son poetas, que se reunían cuando jóvenes, y personas que, como yo, estudiábamos y soñábamos con conquistar el mundo, y algunos de ellos existen, son reales. Son como se llama Arquímedes Ruiz Colombier, hermano de la poeta y crítica Ana Ruiz Colombier, o Ana Colombier, como ella prefiere llamarse. Y bueno, ahí está de alguna manera, porque él ha sido una persona muy inteligente, que se ha hecho doctor en ciencia. Está en esa novela como uno de esos que nos reuníamos en el pre y hacíamos cosas que eran sueños. Y casi todo, mucho de eso he cumplido. Y creo que la logré porque jugué. Yo puse todo lo que sabía en ese momento sobre narrar y de lo que había leído. Ese es el currículum mío hasta ese momento. Se publicó en el 2003, pero esa novela o 2003-2004 exactamente, pero la novela yo tenía que buscar un punto unificador. Entonces aparece el personaje de Amael Solano, que es un personaje que ya se había mencionado en un cuento del libro original de cuentos, que ese elemento va a servir como musa inspiradora a los otros. Está ahí observándolo todo, y es el que cierra la novela cuando pone la información en una computadora. Me parece muy... aleatoriamente. Muy alentador tus observaciones. Publicaste con Ediciones Éxodos, Sí. La editorial que nosotros dirigimos acá en Miami. Este libro, que se llama Aproximaciones en tres tiempos, es un libro de crítica. Sí. ¿Qué te parece hoy en día la crítica? ¿En qué estado estamos respecto a la crítica literaria? Yo creo que empezaría por criticarme a mí mismo. Este es un libro de crítica, ensayo y hasta testimonio literario. Porque es como decir, mis experiencias como escritor en Los Ángeles, entre hermanos latinoamericanos, algunos cubanos, como el distinguido promotor Armando Añel, usted mismo, el distinguido poeta Joaquín Gálvez, que aparecen reseñados ahí, la amiga Rebeca Ulloa, por citar algunos ejemplos, y luego hay una serie de escritores latinoamericanos y algunas cosas que había escrito años atrás sobre Martí, sobre Padura, y bueno, y también hay como un testimonio de esa literatura que yo conocí en Los Ángeles. Tú me preguntaste algo que no te contesté, ¿qué creo yo de la crítica actual? Creo que yo diría lo mismo, te diría con respecto a mí mismo. A veces somos demasiado echológicos, en el sentido de repetir datos y elementos de una obra cuando la estamos criticando, señalando información desde el punto de vista factual como si fuera algo positivista. Creo que la persona como nosotros, que nacimos en Cuba, que no tuvimos la oportunidad de conocer lo mejor del pensamiento y la crítica contemporánea, salvo algunas excepciones, necesitamos informarnos más para poder dar una visión mejor de la cosa. Como por ejemplo el escritor Michel Bachelet, que gracias a ti yo conocí y he leído ya un par de libros de él, pues te da una visión diferente, más compleja de lo que es la poesía. Entonces, cuando tú vas a criticar un poema, tú no puedes basarte solamente en los libros de retórica o de crítica literaria que hubo en otra época, porque nos quedamos fuera. Nos quedamos, si acaso, en el marxismo y luego algo de estructuralismo, semiótica, estructuralismo. Hasta ahí se quedó más que nada mi generación, la mayor gente que yo conocí. ¿Te consideras un escritor de temas policíacos?
Bueno, yo creo que sí, porque yo tengo 2 novelas que son de él. Háblame de eso, Porque aquí tenemos la primera de ellas, que en realidad fue escrita segunda, porque es como si fuera una secuela. Es la segunda, que se llama Las 3 muertes de Wilhelmina Robinson, que fue, como dice aquí al final, estuvo al cuidado de Rolando Jorge, ese excelso poeta mayamense, y el Gumersindo Pacheco, un excelente narrador cubano. Ellos contribuyeron en la edición de este libro. Es una historia simplemente un poco fantástica. Una mujer que tiene relaciones con grupos, con mucha gente, brujas, espiritistas, conoce a gente que son castristas, anticastristas y narcotraficantes mexicanos. En la investigación se basa en eso. Las 3 muertes son las 3 líneas de investigación, que por cierto, no terminan en ninguno de esos casos basados en esos 3 grupos de los cuales se suponía que había salido el asesino, sino que hay una sorpresa ahí. Eso fue publicado por Iduna. Interesante. Que como ustedes saben, Iduna ha tenido una serie de problemas, no se ha podido... Una editorial pionera aquí en Miami. Sí. Y entonces la Operación Serpiente, que es primera que la 3 muertes de Wilhelmina Robinson, en realidad se publicó después. Y es una novela que yo trabajé mucho, creció 400 páginas, 200, 300. Es una novela donde yo trato de contar la historia de un detective de origen norteamericano, que es también el personaje principal de Las 3 muertes de Wilhelmina Robinson. Es un detective que tiene algunas raíces hispanas. Entonces hay una trama de historia que se van a mover hasta Cuba y México. Como efectivamente va a ocurrir, porque hay un crimen, hay una suplantación de personalidades por parte del gobierno cubano y sus espías, y entonces un equipo de la CIA trata de ir a Cuba a rescatar a una mujer que ha sido secuestrada y probar que efectivamente también el gobierno castrista, también en Cuba, aquí en los Estados Unidos, sí comete actos violentos, a pesar de que lo ha negado. Entonces eso también se hace como prueba. Hay mucha fantasía, mucho elemento de ficción en esa novela. Hay algo que no se me olvidaba. Sé que te gusta escribir sobre José Martí. Sí. ¿Eres devoto de la obra de José Martí? Fui mucho en años más jóvenes. Publiqué no sé cuánta cantidad de artículos sobre Martí y sus distintas obras, digamos, sus artículos, etc. Pero había algo que yo había hecho, una serie de artículos para el centenario de la Edad de Oro, y entonces ya cuando leí en algún lugar que era el 110 aniversario o algo así, dije, y aquí no se dice nada. Sin embargo, entonces nosotros, dejando el protagonismo a la isla, allí lo estamos celebrando con bombo y platillo. Entonces yo cogí aquellas cosas con algunos artículos nuevos, traté de darle una unidad con una perspectiva diferente, en un modo más libre, más independiente, y con eso creé esto que yo llamé el libro mágico, que son notas acerca de la Edad de Oro. El trompetista, este libro, es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos. ¿Es la historia folclórica de alguien? ¿A qué te refieres? No, ese es un libro que la mayoría es pura fantasía. Es pura fantasía. Ahora, el trompetista es un expreso político en el cual hay temas como el abuso de la homosexualidad o el homosexual, a los abusos a personas que han sido presos políticos y que rehacen su vida aquí en Cuba. El personaje se inspira en el trompetista. Ahora, mi libro de cuentos más popular no ha sido ese. Mi libro de cuentos populares es aquel que tú tienes allí escondido, chiquito, que se dice en Glende no hay ladrones. Ese fue este que está acá. Estaba aquí. En una edición es que son varios libros. Sí. Imagínate. Esto ocurre en una edición muy pequeña, muy limitada, una maquetación horrible hecha entre un amigo mío que fue finalista de Casa de las Américas, un colombiano que además fue 2 veces premio Letras de Oro de aquí de Miami, ganó Juan Rulfo de Francia, y uno de las revistas una revista importante de Argentina y también de México. Él me ayudó un poco en esto, y entonces publiqué este libro que es, yo trato de aquí de poner la voz del emigrante en esto, del emigrante latinoamericano, no solo cubano, aunque claro, va a predominar el cubano entre los personajes que se cuentan en este libro. Es con humor. ¿Ha cultivado la poesía? Sí. La poesía la cultivo desde joven. Desde muy joven, ¿verdad? Sí.
Y ha sido reconocido en California. En California, no lo traje, pero bueno, aparezco en varias antologías. Incluso hay una antología que se llama Alba de América, que se hace todos los años, que se publica en Argentina, pero es una organización internacional. Ahí aparecen poemas míos. También en México, una revista que se llama Mayday, he publicado, tengo opiniones de importantes profesores argentinos. Una vez ofrecí un concierto en la Unión de Escritores Argentina, en la sede de la Unión de Escritores Argentina, donde me sorprendí de que gente joven eso les gustara lo que escribía. Muy bien, Julio, eres graduado del pedagógico en historia. En español. En español. Estudié historia y español en una cosa que se llama profesor de secundaria básica en la Universidad de Oriente. Estaban necesitados. En los años 70, eso fue en los 60. Y entonces me gradué a principios de los 70, pero ese título no era un título realmente universitario, aunque se hacía en la universidad. Y los mejores profesores que tuve en mi vida de ese tipo casi todos fueron de esa época. Pero luego me gradué en el Instituto Superior Pedagógico Fran País de Santiago de Cuba. Aquí estudié también, terminé los cursos de un programa de maestría en español, literatura española, en la Universidad de California, Los Ángeles, se llama Cal State LA. Y también tengo un certificado de estudios de enseñar inglés y eso que lo hice en la UCLA, la universidad, una de las mejores universidades del mundo, de las 20 mejores en casi todos los años. Ahí lo hice casi todo por internet. Y distintas universidades y eso. ¿Te considera un escritor, un investigador académico? En algún momento traté de aproximarme a eso, pero no. Cuando trabajé en Cuba y aquí en algún que otro evento, hay un evento que se hace en California, muy grande, que es un simposio de literatura española en la Universidad Domingo Hill. Ahí yo fui varias veces ponente con trabajos de tipo académico. Incluso hay un librito, un folletico que contiene parte de lo del libro de Martí. Y también luego a veces me ponían de jurado o de presidente de mesa en ese mismo lugar, a donde asisten personalidades del mundo académico de prácticamente toda Latinoamérica y los Estados Unidos. Pero generalmente no es el caso. Te mudaste a Miami hace apenas un par de años. Sí, hace un par de años. ¿Qué te parece? Dame un resumen de tu visión referente a Miami como ciudad cultural. Culturalmente Miami, especialmente lo que es en el mundo latino, que es el que más conozco, es una ciudad muy rica. Al principio yo pensé yo sabía porque había venido de visita que había esa riqueza cultural, pero lo que no sabía era que había tanta diversidad de grupos, en la mayoría de los casos con excelente calidad. La Feria del Libro de Miami, que es una de las más grandes de Estados Unidos, aquí se dice a veces que es la más grande, dicen en Los Ángeles la de UCLA que es la más grande, por la que el número de participantes. Es un momento importante, pero yo tengo mis dudas de la forma en que seleccionan las personas para presentarse en la Feria del Libro. Es decir, no es tan fácil presentarse a menos que tú tengas relaciones, amistades, que valoren tu obra y te lleven ahí. Es decir, eso es lo que digo. Por el otro lado, he descubierto que hay una enorme cantidad de grupos con una variedad estilística enorme. Predomina la poesía, eso sí. Hay gente que yo he leído y que me gusta cómo escribe, como Carlos Pintado, Yadil, ¿verdad? Por ejemplo, Joaquín, un poco moderno. También hay otros, no quiero dejar de mencionar. Y por ejemplo, yo he visto gente que van evolucionando. Porque yo veo a Fellanesio, ¿no? Es un poeta que ha ido mejorando su estilo hasta lograr un nivel y es un hombre muy hábil para conseguir popularidad, conseguir reconocimiento y que lo lean, cosa que yo no tengo. Eso es un mérito que él tiene. Pero eso es muy importante. Claro, es importante, yo lo admiro por eso. Admiro también su poesía, como admiro a Frankie de Varona. Sí, Frankie de Varona. ¿Y sabes por qué lo admiro? Porque he ido viendo que poco a poco él va logrando, mejorándose a sí mismo y encontrando formas del verso en algunas ocasiones que superan los primeros poemas de él, y hoy en día yo no tengo por qué dudar de que él se encuentra entre los poetas de nivel de la ciudad. Hay otros que yo no he mencionado, hay gente como Chicho Porra,
que casi yo no lo conozco, pero he podido darme cuenta que es un excelente movilizador, ¿cómo se llama? Un promotor. Y hay varios grupos, incluso hay grupos... Pero escribe, produce. Sí, escribe y produce. Hay grupos latinoamericanos también en Miami. Hay grupos de escritores latinoamericanos. Hay un concurso que se hace en Miami de la Casa de la Cultura Peruana. No sé si muchos cubanos no lo conocen. Y se da un premio. Y está el grupo de escritores hispanos latinoamericanos, que mi amigo Oscar Montoto Mayor tuvo el placer de introducirme con ellos. Y ahí tenemos al profesor Falón, que no solo es académico, sino poeta, y otros distinguidos miembros de ese grupo que publican también con los recursos que hay en este mundo, que lo que falta es una editorial o editoriales que publiquen a la gente profesionalmente como se hace en España o quizás en México y eventualmente en Argentina o algún que otro país. Eso es algo que yo creo que faltaría en la ciudad, pero es algo que falta en todos los Estados Unidos. Porque como el español es segunda lengua, no me parece que interés profesional en eso. Entonces, lo que decía, es una ciudad muy rica, hay una variedad enorme, lo mismo se trata del amor. Y allí también está el grupo del Festival Vista, ¿no? Armando Añel, la Fundación Vista, que es una fundación muy importante, sin lugar a dudas, es una de los pilares de la cultura mayamense, por la cantidad y variedad de gente que se presenta. Tiene a diferencia de otros grupos, quizás un sentido más de lucha por las ideas de la independencia de Cuba, o la independencia de Cuba, la libertad de Cuba, digamos, y por eso en ella se reúnen también escritores independientes de fuera de aquí, de Cuba y de Miami. Entonces es meritorio ese trabajo, por supuesto. Y ahora veo la fundación que tú diriges, y el Ego de Casca, y todas estas cosas que tú has logrado crear con un grupo de gente, con este señor que vive allá en Cataluña, Roger Castellejo, han logrado en menos de 2 años, sí, un año y medio si acaso será, han logrado producir decenas de libros, han logrado publicar una revista de mucha calidad y tener eventos que son significativos. Por lo tanto, en Miami hay como un menú para escoger. Yo no creo que haya en muchas ciudades en los Estados Unidos donde la cultura o literatura hispana y cubana más que nada tenga tanta fuerza. ¿Te ves ubicado en alguna tendencia literaria, poética? Quizás por llegar, yo pienso que yo no me ubico en ninguna cierta. Si alguien dice después por ahí que yo pertenezco a una u otra, yo no creo que pertenezca a una tendencia específica. Interesante, porque yo que he leído algunos libros tuyos, me parece que eres un narrador, escritor bastante moderno, maneja bien las técnicas narrativas, te mueve con facilidad en la creación de los personajes y no sé, había que valorar tu obra porque ya es hora que se pueda ubicar en una de las tendencias literarias que se conocen. ¿Qué te parece el canon? ¿Es posible, es bueno de que se plantee una nueva constitución del canon literario cubano? Probablemente sí. Seguro que hay mucha gente excluida. Seguro que hay mucha gente que ha sido discriminada por varias razones. Seguro que en 60 años, si vamos a hablar de esto, 60 años, hay mucha gente que fue olvidada, hay mucha gente que está allá, que no tiene apoyo oficial, o que está solo en el medio de una ciudad, no sé, en Europa, aquí viviendo en North Carolina, por decir un ejemplo, o si fuera Manuel Sosa, que está por allá por Atlanta, ¿no? Son gente que tienen nivel y pudieran estar perfectamente en un nuevo canon que debería incluir a otras personas del modo de ver de la literatura cubana, como también de la literatura universal en general. El canon yo para mí, como soy maestro de profesión, que viví muchos años de ello, me gusta el canon porque te ayuda a organizar lo que tú vas a enseñar. Pero el canon hay que cambiarlo. La literatura, el canon, igual que los libros de texto, se atrasan 50 y 60 años. Lo que nosotros estudiamos cuando estamos en el high school, el universitario, bachillerato, como lo quieran llamar,
y luego en la universidad generalmente tiene 20, 30, 40 años de diferencia. ¿Qué estudiaba yo cuando empezamos? ¿Qué me llamó mucho la atención? La generación del 98, como amigo mío. Cuando yo estaba estudiando la generación del 98, había pasado ya más de 50 años de que esa gente estaba en órbita.